Queridas audiencias de Cuatro Vientos, una vez más estamos con ustedes, siempre sí estamos con ustedes, muchísimas gracias, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en nuestra plataforma 4B TV, el programa Crónica Histórica, en este día que es lunes 4 de julio del año 2022, 10 de la mañana con 22 minutos, perdón, 11 de la mañana con 22 minutos, tiempo de Baja California. Y Crónica Histórica, ya saben ustedes, una charla que sostenemos cada 15 días con nuestro queridísimo amigo y el cronista oficial de Ensenada, Arnulfo Estrada Ramírez, quien además es oceanólogo de profesión, exintegrante investigador del Instituto de Oceanografía de la Secretaría de Marina en nuestro país y aquí mismo en Ensenada, rescatista del idioma quiligua, fundamental para el rescate de este idioma que estaba por desaparecer. Ya en las comunidades quiligua sí, está casi extinto, pero Arnulfo creó todo un proyecto importantísimo para que esto quede ya plasmado en documentos en donde se pueda conservar este idioma para aquellos y se pueda enseñar a aquellas personas que también así lo deseen, quieren aprender este lenguaje humano de aquí de Quiligua, la Quiligua en Baja California. También obviamente colaborador y titular de este programa Crónica Histórica, que de repente también se convierte en crónica natural, pero el día de hoy es crónica histórica y no podía ser de otra manera porque fíjense que hoy vamos a hablar, precisamente hablando de humanos, de dos jefes indígenas importantísimos del siglo XIX. Nos estamos refiriendo a Ivo y Jatniel, dos jefes indígenas y humanos que apoyaron el establecimiento misional de la antigua California, pero que también jugaron un papel muy importante en la inconformidad de esas mismas comunidades con algunos representantes misionales aquí en Baja California de la fe católica. Olga Alicia Aragón, Arnulfo, bienvenidos, qué gusto saludarlos. ¿Qué tal, Javier? Y bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, le damos así la bienvenida a nuestro queridísimo amigo y colaborador, cronista de la ciudad, Arnulfo Estrada. Y vamos a hablar de estos personajes humanos, Ivo y Jatniel. ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron? Porque luego los indígenas pasan como seres anónimos, se les reconoce nada más como masa, ¿no? Así, tal comunidad, tal pueblo, y pocas veces se destaca la función, el trabajo que realizaron en su tiempo, en su contexto, en sus circunstancias. Ivo y Jatniel no son de la misma época ni de las mismas etnias, pero ambos tuvieron en común buscar la pacificación, buscar que las confrontaciones entre las comunidades indígenas y los que llegaron aquí de fuera, los españoles, pues le costaran menos dolor y menos muerte, sangre, sufrimiento a sus pueblos. Entonces, Arnulfo, pues sin más, platícanos, incluyendo qué significan estos nombres. Ya ves que los indígenas siempre se ponen nombres muy especiales. No es nada más llamarse Arnulfo, o llamarse Javier, o llamarse Alicia, Olga, sino que tienen un significado concreto que regularmente habla del vínculo estrecho de la gente con el entorno, sea vegetal o animal. Bueno, pues adelante, Arnulfo, bienvenido a tu programa de Cuatro Vientos. Pues muchas gracias, es un gusto compartir con ustedes esta información. Ivo y Jatniel son dos personajes que hace tiempo sigo por lo que representan. Son dos personajes que son de dos tiempos diferentes. Ivo de origen guaycura, del sur de la península, su significado es sol, su lengua guaycura. Jatniel, Ivo es del siglo XVII, a final del siglo XVII, por ahí estuvo compartiendo toda su cultura, su experiencia, su apoyo a los misioneros de aquel tiempo, a los misioneros jesuitas que llegan en ese tiempo a la península. Y Jatniel, un personaje muy interesante de acá del norte de la península. Jatniel, de origen kumiai,
es todo un personaje. Él también fue clave para establecer la cultura occidental en esta parte de la península, al igual que Ivo en el sur. Entonces, son dos personajes que fueron jefes, además de su grupo étnico, y tienen una historia, en gran parte, esta historia recabada por los mismos misioneros, tanto Ivo sobre todo, y Jañil pues todavía es más reciente, del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX. De él hay mucha información y es un personaje que a mí me llama mucho la atención por lo que representó para los mismos misioneros y también para terminar con esa etapa misional en el norte fue también clave. Fue aliado y también contra de la misma misión que pues, impuso su cultura y él en cierta forma al principio estuvo de acuerdo porque según sus ancestros, pues tarde o temprano se iban a quedar con estas tierras los extranjeros, los invasores en este caso. Entonces le aconsejaba que los apoyara. Y efectivamente así fue al principio, pero luego se reveló porque el maltrato empezó a ser común de los misioneros hacia la comunidad indígena. Y él entonces, junto con otros aliados, deciden destruir la misión y acaban con esa etapa misional. Claro, aliado con una buena parte de los que él comandaba. Él llegó a comandar una buena cantidad de indígenas de acá del norte y además pues, fue muy longevo. Se calcula que estuvo 70 años o más como jefe de su grupo étnico. Y hay razón para pensar eso, porque Clemente Rojo, quien lo entrevistó cuando era en Ensenada, cuando solamente había una casa, y él le comenta que tenía mucho tiempo con el mando y traía un collar con varios tablitas donde representaban las lunas del mando en que él había estado en su comunidad. Y él calculó, Rojo, que eran muchísimos años que él estaba al mando cuando él lo conoció, en 1948, en noviembre llega a Ensenada Clemente Rojo y entrevista a Jañil, que por cierto, muy interesante, vamos a compartir con ustedes la familia de Jañil, y él habla con ellos y les pregunta sus nombres con la traducción con ayuda de la traducción de uno de los hijos de Jañil y de Salvadora Ruiz, que era la esposa del primer habitante de Ensenada, Francisco Javier Ruiz, que ya sabía la lengua de los Kumiai. Él y creo que también sus hijas sabían algo de la lengua Kumiai. Pero es muy interesante y eso nos dice que Jañil visitaba con mucha frecuencia a esta familia de Ensenada, la primera familia de Ensenada. Y eso lo menciona claramente en su escrito Clemente Rojo. Por cierto, un documento que se rescató, que se perdió más de 100 años y logramos rescatarlo. Ahí se publicó un trabajo de este personaje, de Clemente Rojo, con esos documentos en el 2000. Un documento que trabajamos Carlos Lascano y yo. Oye, Jañil, yo había leído que quería decir caballo negro, pero tú que conoces del Kumiai dices no, Jañil quiere decir perro negro. Así es como lo vamos a ver. Jañil es un vocablo compuesto de dos, que es perro, hat, ñil, negro. Perro negro es la palabra. Inclusive perro es muy parecido en el vocablo de las lenguas humanas, casi todas las lenguas humanas es perro. Como también en Quirigua es muy parecido el vocablo. Hay muchos vocablos que en la lengua humana son muy parecidos y perro es uno de ellos. Entonces, Ivo, ¿qué significaría en Guaycura, dices tú, verdad? Sol. En Guaycura, Ivo o Ivo es sol. Sol, ok. Interesante. Gracias. El nombre de este Ivo o Ivo. De las dos maneras está escrito. Y preparaste como siempre tu exposición, que te agradecemos mucho, Armando. ¿Estamos listos, Javier? Arnulfo. Perdón, Arnulfo, Armando es tu hermano. Todavía soy Arnulfo. Los dos perros, pero uno Arnulfo y otro Armando. Los dos Hat.
Pero no sé qué significa, no sé el significado de mi nombre como el de los indígenas que voy a tratar hoy. ¿Nunca investigaste el significado de tu nombre? No sé exactamente. Por ahí alguna vez lo vi, pero no lo recuerdo. Pues tú me dices. Pues si gustan, vamos a ver, preparar una ponencia para no perder datos y vamos a estar dando lectura en algunos conceptos que considero importantes para que no se nos pase, ¿verdad? Entonces, Sí, que vamos a dar lectura. que hagas tu exposición. Sí, con algunas fotografías vamos a hacerlo en la forma que lo hemos hecho otras Y veces. acostumbrada. Oye, Sí, Arnulfo, Águila Lobo. Arnulfo es un nombre propio masculino de origen germánico. En su variante en español está compuesto de Arn, que quiere decir águila, y Gulf, lobo, por lo que significa águila lobo. En otras culturas también significa, no, eso no lo voy a decir, porque se oye muy feo. Bueno, tiene una base similar a los indígenas de por acá, que también le ponían nombres de sus animales, como vamos a ver los nombres de los hijos de Jañir, muy interesantes, sí, que todos tienen nombres de animales. Sí, bueno, ¿Sabía que era? Este es el significado bonito y se parece mucho a los significados que les dan los indígenas. Sí, así es, sí. Sabía algo que era de origen por allá germano, ¿verdad? Pero germano, hasta ahí sí. no recordar lo demás. Pues muchas muy gracias. Bien, pues ya lo vimos, águila lobo. Adelante, bueno, nomás, vamos a aullar. Empecemos a aullar. ¿Sí? Sí, como les mencionaba, este título, Ivo y Jañir son dos jefes indígenas que apoyaron el establecimiento misional en la antigua California. Claves para que esto hubiera cierta paz y armonía con los indígenas en cierta forma, ¿no? Pero hay discusión sobre eso. Vamos a ver quién fue o cuál era el contexto en aquel tiempo que vivieron estos dos jefes. En las siguientes láminas vamos a tratar de explicar esto. Como les mencionaba hace un momento, Ivo y Jañil pues fueron dos autoridades muy ligadas a la historia de la península de Baja California. Ivo de origen guaycura, Jañil de origen cumiar. Uno en el casi más abajo de la península, alrededor de Loreto, era la región donde Ivo vivía y donde comandaba a su grupo étnico, porque Guaycura se habló o se vio entre La Paz y Loreto, en esa área, y había varios grupos de esta etnia, y claro, ellos cada uno tenía su jefe. Ivo era el extremo norte, que coincidía más o menos en extremo norte coincidía con la lengua Cochimí, también extinta. Antes que Cochimí se extinguió el Guaycura, pero Cochimí y Guaycura coincidían en frontera alrededor de Loreto. Por cierto, Loreto se llamó Conchó, que significa en la lengua, creo que es Guaycura, mangle colorado, Conchó. Mangle colorado. Mangle colorado, es el término Conchó. Ahí Oye, vivía ¿ya Ivo. no hay guaycuras o todavía hay guaycuras? ¿Y si los hay conservan su idioma? No, Guaycura se extinguió hace muchísimos años, más de 100 años, mucho antes que el mismo Cochimí, que se extinguió más o menos hace aproximadamente 100 años, 1924, 20, por esa época, pero estamos hablando de más o menos 100 años de que hubo los últimos hablantes de Cumiay, de Cochimí, que decían que estaban parentados con los Quiliguas, pero hay discusión. Aprovecho ahorita para que si nos puedes dar información, si la tienes, estimado Arnulfo, sí, para que la gente entienda finalmente por qué en el sur se establecen estos grupos y en la parte norte de la península se establecen otros. La migración a Baja California de los pueblos nativos empieza que hace 12,000, 14,000 años atrás. ¿Y por qué son bueno, se dice que hay alrededor de 10,000 años, 10,000 a 13,000 años con presencia indígena en la península, pero hay un mapa por ahí que yo voy a mostrar donde se ve la distribución general. Cuando toquemos ese punto vamos a ampliar un poquito más la información sobre esos grupos, quiénes eran y más o menos cómo se fueron conformando en fronteras a lo largo de la península.
Y de todos esos grupos, por supuesto que los únicos que sobreviven en cultura y lengua son los del norte, los de la familia Yumana, que también se menciona como Yumana Cochimí, que de Cochimí la Yumana tiene pocas cosas, al menos lingüísticamente, Son cosas diferentes, ¿no? así lo considero yo. Okay. Pero está clasificado como la lengua Yumana, Yumana Cochimí. Ok, Y entonces... eso lo vamos a tratar un poquito con alguna lámina que tengo por ahí. Ok, entonces aquí te regreso la lámina. Entonces aquí vas. Sí, les mencionaba que Ivo y Jañil pues son dos personajes en diferente tiempo, también claves para imponer la cultura de los, pues la cultura extranjera que llega e impone aquí a lo largo de la península, que por cierto, parte de la extinción de estos grupos se debe a esas culturas que llegan a imponer su religión, su cultura, y de alguna forma traen enfermedades que van modificando, que son epidemias a las cuales los nativos no tenían defensa y van acabando con grandes poblaciones y también van modificando el mapa lingüístico, porque al morir en los grupos de una etnia determinada, un grupo étnico, pues mueren, entonces queda libre esa zona, y como eran zonas donde ellos habitaban con agua, con recursos naturales, con los que subsistían, entonces vienen siendo esos grupos, vienen emigrando y ocupando aquellos sitios que ocuparon los que ya se murieron, y se va modificando desde mi punto de vista, se va modificando el mapa lingüístico a partir de la llegada de los misioneros, de los españoles. Pero interesante esto porque estos dos personajes apoyan a los misioneros de aquel tiempo, que vamos a ver el siguiente, para ver fechas más o menos en cuándo llegan. Jañil, como mencionaba, es parte, uno de los jefes que apoya la misión en la parte norte de la península y comanda a los Kumeyaay. Se dice que llegó a comandar hasta 3,000 indígenas, por lo menos más de 1,000 sí, y se menciona. Más de 1,000 indígenas sí estaban bajo su mando y por mucho tiempo. Jañil, entre 1848, que es cuando se conoce, y 1890, que es cuando creemos que muere, en ese tiempo está la información. 48-90 no es la vida de él, no es su edad, sino que es a partir de cuando se da a conocer Jañil. Cuando llega Clemente Rojo a Ensenada, que le mencionaba, llega y visita la única casa y la única familia que conformaba Francisco Javier Gastelum, sus 4 hijas y su esposa, Salvadora Ruiz. En ese tiempo es visitado por Jañil. Cuando llega Rojo a esa casa a pedir opinión, para pedir orientación, porque así va a ir a la Alta California, pero llega a Ensenada, platica con esta familia, pero en ese momento que llega está Jañil y su familia y su grupo étnico que entonces venía a la costa a recoger alimento, a recoger marisco, pescado, porque las migraciones de ellos eran temporales y coincide porque estamos hablando de casi invierno, a fines de noviembre, ya sea frío, y Jañil está aquí ya ocupando esta parte que era también Kumeyaay, Ensenada, era una ranchería Kumeyaay. Y ahí, interesantemente, pues Jañil platica con Clemente Rojo y da muchos datos interesantes. Y vamos a verlos después con más detalle. Ivo, pues es el que comanda la parte Guaycura. Esa fecha más o menos indica un mapa que está por ahí, donde lo elabora Quino. Y ahí están las rancherías especificadas de estos dos grupos, tanto Cochimí como Guaycura, con sus nombres nativos, por supuesto, porque cada lugar tenía un nombre nativo con su significado. Y en ese mapa de la derecha extrema, la parte de arriba, pues así estaban conformadas la lengua yumana a la llegada de los españoles. Ven ahí, se identifican 11 idiomas, con algunas variantes, uno de ellos, donde está parte de la península, pues en la península están, en el sur, está Cochimí,
seguido por Quiligua, que son los vecinos inmediatos, Pai Pai, vecinos de Quiligua, Cucapá por la parte del norte del río Colorado y el Golfo de California, en una área desértica muy interesante, y Kumeyaay, el grupo étnico más distribuido ampliamente entre Baja California y lo que es ahora California y Arizona. Bueno, más bien California y Baja California. Y en el norte están los riaños, los quechán, los yavapal, los yavasupal, y son parte todos de la Yumara. Si ustedes ven ese mapa, y el de abajo, lo que queda, en el mapa de abajo, es lo que queda de aquellos grupos tan distribuidos geográficamente. Eso es lo que le dejaron los misioneros. Despojo de tierras, agrupamiento en aguajes, y es lo que queda del mapa. En la parte baja, lo verde, las manchitas verdes son Kumeyaay, la nación más distribuida y con más de una variante dialectal es Kumeyaay. Pero era la tierra ahí de Ivo. ¿Perdón? Porque dices que la mancha verde es Kumeyaay. Kumeyaay es verde, sí, así es. Está junto de Nejí, en Tecate, acá en este está lado, La Huerta, San José de la Zorra, ya, y San Antonio Necua. Son las principales comunidades que actualmente habitan los Kumeyaay. Y en la parte morada son los Cucapá, en la parte del río, cerca de Mexicali, entre San Felipe y Mexicali, están los Cucapá morados. Y en la parte anaranjada, dos grupos, están los Pai Pai, donde conviven también con los Pai Pai en Santa Catarina, la parte de arriba, conviven los Coal, otro grupo étnico recientemente ya reconocido por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. Y los Quiligua, el grupo étnico con menos hablantes, más amenazado, y también lingüísticamente más antiguo de toda la gran familia yumana. Quiligua tiene más, se considera el idioma más antiguo de todos estos 11 idiomas yumanos. Se considera que es el más antiguo porque tiene más arcaísmos, y también el más diferenciado entre todas las lenguas, es el que menos entiende todos los demás. Por ejemplo, Pai Pai con Cucapá o con Coal o Kumeyaay se parecen, se entienden algunas palabras, pero si habla un Quiligua con uno de todos ellos, no se entiende. O sea, oye, una que otra palabra, aparecen las palabras bases, ¿no? Que no cambian entre un grupo étnico y otro, como agua, tierra, luna, sol, perro, etc. Pero son pocos vocablos, pero fluidamente no se entienden. Si hablan uno y otro, fluidamente no se entienden. Y de ellos ¿qué significa para ti eso, Armando, que estás diciendo? O sea, el idioma es fundamental para definir una nación, por ejemplo, territorio e idioma con población te define, son los conceptos básicos de lo que te define una nación. En este caso, una comunidad. ¿A qué le atribuyes tú que sea tan diferente a pesar de la cercanía geográfica, que sean tan diferentes los Kumeyaay? Fíjense que Quiligua y Pai Pai son vecinos, pero no se entienden absolutamente entre ellos, porque Quiligua se cree, y hay bases lingüísticas, que el idioma evolucionó alrededor de Quiligua. Por eso tienen tantos arcaísmos. Quiligua ha permanecido por mucho tiempo ahí. Los Pai Pai llegaron recientemente a ocupar esos espacios. Ese es el grupo étnico más joven de todos los de la península. Cuando dice recientemente, más o menos ¿cuántos años atrás? Pues de Quiligua se habla de miles de años aquí en presencia, más de 2000 seguramente sí. El Pai Pai tiene algunos siglos, tal vez 1000 años por ahí, no se sabe exactamente, pero el Pai Pai es el que se dividió de los Yavapai y Yavasupái del norte, que están en su mapa, el mapa del lado derecho extremo, arriba. Ahí están los Yavapai, entre Yavapai y Yavasupái, igual la Pai, son muy parecidos al Pai Pai, se entienden bastante. Y están a más de 1000 kilómetros de distancia entre uno y otro. Sin embargo, entre Quiligua y Pai Pai, que son vecinos, no se entiende nada, o casi nada. Entonces, eso habla de que el Pai Pai es un idioma más reciente, que llegó recientemente. Estamos hablando de siglos.
pero es el más joven de toda la península. Y Quiligua, por supuesto que ahí evolucionó esta lengua, esta familia, y por eso dice que tiene muchos arcaísmos y es diferente, es diferente a los demás idiomas. Okay. Como ven en el mapa de arriba, pues el Quiligua abarcaba ambas costas, el Pai Pai también, y el Kumeyaay pues muy distribuido. Hoy solamente hay manchitas, pequeñas zonas geográficas donde están estos grupos. Y lo interesante de esto es que yo veo que sí podría ser parte de esa concepción de que el Quiligua, alrededor del Quiligua se evolucionó la lengua. Si lo vemos en área, en Baja California están agrupados varias etnias en un pequeño espacio, mientras que en el norte está muy distribuido. Entonces, ¿por qué hay tanta diversidad en un pequeño espacio en Baja California? Es interesante eso para el análisis. Oye, y tendría que ver... Perdón, Sí. y volviendo a la tierra, a propósito de lo que estás diciendo, volviendo a la tierra de Ivo, que hoy conocemos como Loreto, ¿sabes, conoces el significado de concho, que era como le llamaban? Concho es mangle colorado, significado Mangle colorado, en así lengua lo habías guaycura. dicho. Eso Mangle significa, colorado. eso significaba, yo creo, la característica, obviamente, de la región. ¿Qué tan importante era Loreto cuando vivió Ivo ahí? Hay por ahí un mapa que después vamos a ver, Okay. donde se ve la distribución de los grupos étnicos en aquel tiempo alrededor de Loreto. Entonces, era una frontera muy importante, pero entre los guaycura y los cochimíes también había discusiones, había peleas por aguajes, por tierra, por ser mismo fronteras, y además lingüísticamente muy diferentes los dos. En ese mapa del lado izquierdo, podemos ver la distribución que estaba más o menos aproximada cuando llegan los españoles a la península. En el extremo sur están los pericúes. Los pericúes son un grupo étnico que se extinguió hace alrededor de 300 años, pero de esa lengua no quedó casi nada. Es la más desconocida de todas. Estaba arrinconada en la parte extrema de la península y ocupaba prácticamente la parte de Los Cabos y Todos Santos. Es una región muy pequeña. Estaban arrinconados. Si lo vemos, tal vez históricamente esas lenguas fueron siendo arrinconadas hacia el sur de la península y ahí quedaron. Y finalmente, bueno, se arrinconan los pericúes en el extremo sur y luego otro grupo étnico muy diferente como el guaycura, que está entre más o menos pues al sur de La Paz hasta Loreto. Toda esa área lo ocuparon los grupos lingüísticamente emparentados con el guaycura. Se puede decir, estos grupos hablaban la lengua, pero se conformaban como el término que es peyorativo de las lenguas, como un dialecto. Como dialectos. Eran realmente rancherías con variantes dialectales. Esa es la palabra correcta. Y el cochimí que con frontera con el guaycura era el idioma más ampliamente distribuido en toda la península, de tal manera que el idioma que se hablaba en Loreto no se entendía prácticamente ya con el que se hablaba en el extremo norte, que coincidía con San Quintín, el Rosario más o menos era el extremo norte de esta lengua. Y ahí se llegó a decir que las variantes dialectales eran de acuerdo casi en cada misión donde se establecieron los misioneros a la llegada en la península. Decían que se hablaban varios dialectos de esta lengua. De tal manera que entre el más extremo sur, que por cierto, ese lo publicamos, el extremo sur, lo publicamos hace poco tiempo. Es un rescate que se hizo de este idioma que se estuvo perdido más de 300 años y se le atribuye este vocabulario, el más amplio conocido hasta este momento, a Eusebio Quino.
Este es un verdadero rescate de este idioma y cómo se hablaba en el extremo sur. Y lo interesante de este vocabulario es que ese que tiene más términos en un área determinada. Entonces, Oye, fue Eusebio Quino, el misionero, que coincidió ahí en ese momento, en ese tiempo, en ese espacio con Ivo. Sí, Eusebio Quino precisamente conoce a Ivo y además Eusebio Quino aprende la lengua. Ya se comunicaba en poco tiempo. Los misioneros de entonces, los jesuitas, llegaban a las rancherías y para involucrar a los indígenas de donde se estableció una misión, aprender la lengua. Eso les facilitaba a ellos relacionarse con los nativos. Y Eusebio Quino hablaba lengua y empezó del momento que llegó a esta zona de Loreto en octubre de 1683. Y empieza a recabar vocablos de la lengua. Pero Eusebio Quino, esta lengua se decía que estaba perdida hace mucho tiempo. Y sí estuvo perdida 300 años, 325 años, por ahí 300 años en un archivo y 25 años en el archivo de Carlos Lascano, que también lo tenía por estrada, y él me decía que había un vocabulario que no sabía de qué etnia era. Y cuando se conmemora el 300 aniversario, un evento que hizo aquí en Ensenada de Quino, se buscó este vocabulario y lo trabajé por unos meses. Hice una breve descripción que agrega la gramática a este vocabulario que tiene, el más amplio tiene 615 vocablos. Ninguna lengua extinta tiene tanto vocabulario de una lengua. Lo que se sabía de Cochimí estaba muy distribuido eran vocabularios que se colectaron en diferentes lugares, entonces no te dice mucho porque el Cochimí se variaba mucho de un lugar a otro. Y lo interesante de este vocabulario es que es como se hablaba en el extremo sur. Sí. Es que te preguntaba de Aquino porque, bueno, ya ves que recientemente asesinaron a unos jesuitas allá en Chihuahua, en Cerocagui, en la Sierra Tarahumara, y asesinados por un mafioso, un grupo criminal. Pero han estado mencionando mucho las características de los jesuitas y una de ellas, no sé si las demás órdenes religiosas hacían lo mismo, pero los jesuitas tenían así prácticamente por obligación llegar y aprender el idioma de los indígenas, ¿no? Entonces, y Quino era jesuita, ¿no? Sí, Quino lo aprendió, pero también hay documentos y hay algunas pistas de que también lo aprendieron la gente que venía con él. Al menos el padre Goñi lo aprendió y uno de sus soldados y el almirante que venía a cargo también aprendió algo. Pero por lo menos habían 3 hablantes de la lengua Cochimí y Guaycura. Y como era frontera, aprendieron las 2 lenguas porque interactuaban con los 2 grupos étnicos. Entonces, es muy interesante este vocabulario, da mucha información a las lenguas distintas de la península de Baja California, muchísima información en un solo documento. Entonces, pues, ese fue lo bueno de este rescate. ¿Sí? ¿Cómo fue el encuentro entre ellos? ¿Cómo fue la relación de Ivo con Quino? Ellos no tuvieron confrontaciones como sí hubo después acá con Perro Negro. Sí hubo, precisamente ahí está el trabajo de Ivo. Ahí consiste, él los calmaba, como jefe los pacificó, algunas rebeliones en contra de los misioneros, sí las hubo, por supuesto, y hubo varias, pero Ivo fue ahí fundamental, su trabajo como aliado fue su aportación a los misioneros. Y de ahí, por este personaje, por eso lo incluyo como un personaje interesante para pacificar aquellos encuentros, ¿no? Que sí, de hecho, los misioneros venían de La Paz
donde habían sido rechazados. La gente de Quino y el almirante Antón de Antillón habían tenido problemas con los pericúes de La Paz y con los guaycuras. Entonces venían huyendo de aquellos porque les habían hecho algunas bajas a los indígenas. Entre ellos se habla de que hubo una reunión que traicionaron entonces el almirante Atondo, llama a los nativos, a los jefes, y les mata 12 líderes. Y ahí la rebelión, por supuesto, de los guaycuras fue obvia, y es donde Quino no vio bien eso del almirante, porque entonces el almirante era el que venía a cargo de estos grupos religiosos. Después cambia, después lo encabezan los religiosos, porque los militares no, ellos querían guerra, pero no convenía a los misioneros. Y esa matanza que hizo en La Paz, pues fue motivo de rebeliones de los guaycuras. Y también para que se vinieran más al norte, donde ya los del norte eran más pacíficos. Y ahí se establecieron. Quino no logra establecer una misión hasta después que viene Salvatierra. Sí. Pero Quino se tiene que retirar a Sonora, donde sí es un personaje relevante para la historia de Sonora. Pero Quino llegó a Baja California primero que nadie. Sí. Este almirante Isidro Atondo, que hace esta matanza, que mata a estos 12. Esa masacre, sí, esa traición. Sí. Este almirante, ¿se queda su familia en la zona? Porque hice que me acordara del apellido Atondo. Ya ves que tenemos acá por Ensenada un amigo, escritor, Ramírez Atondo. ¿Se queda, ese apellido existe todavía? No estoy seguro si se quedó el apellido de él, pero muchos se regresaron cuando se secularizó las misiones en 1768. Con los misioneros se regresan. Otros se quedan, por supuesto. Sobre todo se quedan los soldados. Probablemente Atondo se quedó. A lo mejor de ahí vienen los Atondos que conocemos. Probablemente. Habrá que seguir esa genealogía, ¿verdad? Sí. Oye, sucedió algo cuando llega ya Hernán Cortés, porque Hernán Cortés, la primera expedición de Hernán Cortés, tengo entendido que también tiene contacto con los pericúes. Y lo reciben ya, parece ser que amablemente, ya no como al inicio de los primeros misioneros y los primeros guerreros españoles. Sí, llega La Paz, y por eso le pusieron la Santa Cruz, el nombre, cuando llega Cortés a la península. Y de eso hay un documento muy amplio que publicó Carlos Lascano sobre ese hecho. Que de hecho creo que por ahí es la primera ocasión que los Cortés en la California mencionan el nombre California o California. California, algo así, ¿verdad? Sí, está más o menos ahí. Sí, hay un trabajo publicado y es conocido eso. Platícanos cómo era Ivo. Ivo era un personaje alto, decían que era muy tragón, muy comelón. Un personaje que tenía personalidad entre su gente, era muy seguido, muy estimado, según las crónicas, entre su gente. Pero era un personaje bueno, buen elemento, muy alto, y comía mucho. Ivo, pues también Ivo terminó falleció precisamente por un problema muy serio que tuvo de cáncer en la piel, y falleció al poco tiempo que llega a Salvatierra aquí a fundar la misión de Loreto. Como ven ahí, más o menos ese grabado es de Tirsi, un misionero de aquella época, de los jesuitas, y más o menos así vestía Ivo en aquel tiempo, como uno de los personajes que están ahí en la parte de arriba. Y la primera misión de Loreto, Conchó, el sitio que se llamó Conchó, precisamente es la que le toca fundar al padre Salvatierra. Y Ivo y su gente ayudaron a construir precisamente esa primera misión bien hecha, ya en forma de Loreto, que todavía está en pie, por supuesto. Vamos a ver la siguiente. ¿Ellos cómo vivían ahí en Conchó, hoy Loreto? ¿Cómo vivía este pueblo de Ivo? Ellos eran recolectores y emigraban a la zona en el tiempo de pitaya, en los tiempos había fruta silvestre, y también eran pescadores. Entonces, el alimento de la época era lo que establecía las migraciones.
al igual que los del norte, que todavía el siglo pasado, todavía me tocó a mí conocer gente que hace esas migraciones para alimentación en ciertas épocas del año. Igual lo hacían ahí en el sur, en la península. Migraban de acuerdo a las estaciones de maduración de la fruta de la época y también de la pesca en ambas partes de la península. ¿Sabes tú si tenían algunas riquezas que ambicionaran, que codiciaran los españoles? ¿Perdón? Si tenían algunos recursos naturales, riquezas que codiciaran los españoles. Que conocieran. Que codiciaran. Ah, por supuesto, para empezar la tierra y por supuesto en los aguajes, porque las misiones se establecieron alrededor de los aguajes naturales de los grupos étnicos. Pero pues codiciaban, sabemos que codiciaban las pieles y traficaban con las pieles de las nutrias de los animales de aquel tiempo. Pero pues también las perlas, las riquezas, y pensaban también en los minerales, por supuesto. A eso venían los misioneros, a establecer y llevar riquezas a la corona española, porque ellos eran emisarios de la corona española. Entonces, sí, por supuesto que mencionaban todo, pues sobre todo la tierra, porque Baja California, bueno, la California entonces tiene muchísima historia y hay tantos documentos, decía el mismo León Portilla, que había más documentos de la historia de Baja California que atraía mucho a los misioneros, que había más documentos que habitantes. Y sí, efectivamente, hay muchísimos documentos que hablan de... siempre ha traído esta península, todavía sigue siendo un atractivo geográfico interesante para estudiar los grupos étnicos, las migraciones, los recursos. Sigue siendo un atractivo para los vecinos del norte. Sabemos que ha habido varios intentos de quedarse con estas tierras. Precisamente también los españoles pensaban lo mismo. Baja California, la península, es un lugar místico, extraordinario, muy atractivo para muchas culturas. Y los misioneros que llegaban aquí veían eso. Y se arraigaron y se enamoraron de estas tierras porque tiene recursos que no tienen otras partes en el mundo. Y ellos conocían el mundo. Sí, te preguntaba cuál era la importancia estratégica y de recursos naturales ahí de Loreto cuando se llamaba Conchón, porque, bueno, sabemos que todas las excursiones de los españoles hacia la península del sur, hacia el norte, así avanzan, fue muy costoso para la corona española. Era una parte donde tenían que estarles llevando agua, alimentos, y muchas veces pues no sabían ellos cómo aprovechar lo que había en la zona, cosa que los que vivían ahí pues ya sabían qué podían comer, cómo atrapar la comida. Y creo que llegar a Loreto debe haber sido muy difícil para los españoles, y de pronto se encuentran con una región que tiene más recursos, rica, y pues ahí se queda, ¿no? Ahí dicen, de aquí somos. Y quizás eso también fue la segunda confrontación que mencionas tú, que se da fuerte y que entra Ivo a mediar, a tratar de pacificar, porque también debe haber sido difícil esta llegada. No es tan romántica como luego nos la cuentan, ¿no? Así es. Precisamente lo costoso que resultó aquella misión obligó a abandonar esta tierra el grupo de Quino, porque a la corona le estaba costando mucho dinero. Entonces decide abandonar con la intención de regresar después. Se va a Sonora. Él está aquí poco menos de 2 años. Entre 1683 y 1685, mayo, entre más o menos octubre de 1683 y mayo de 1685, están aquí en la península, pero le costaba mucho a la corona, entonces por eso se decide retirar. Y es hasta unos años después que viene otro misionero y claro, ocupa el lugar que dejó Quino,
Salvatierra, precisamente llega en 1697, varios años después, y es cuando se establece ya definitivamente la misión en la península. Pero pasan varios años, pero sí, una de las razones que se dice que se abandonó fue por lo costoso que se resultaba esa misión a la corona. Le estaba invirtiendo muchísimo dinero y por eso deciden dejar esta región. Ahí está, mira lo que le mencionaba, el área con nombres indígenas entre La Paz y Loreto, el área que conocieron bien los misioneros. Y ese mapa se le atribuye precisamente a Eusebio Quino, porque Eusebio Quino nombró este lugar como la California o las Carolinas. Ese es el único que le da ese nombre. Y ahí aparece el mapa con el nombre precisamente, por eso se le atribuye a Quino. Ahí están, en el mapa se alcanzan a ver las rancherías entre La Paz. Está ahí, como ven, los Cora, los Guaycuros, los Edúes, los Didúes, los Noes, son grupos lingüísticamente que pertenecen a uno de los dos grupos de los etnias, tanto Cochimí como Guaycura. Ahí se ven, ocupan también las islas, algunos de los grupos. Entonces, en ese territorio, amplio territorio, pues está la Sierra La Giganta, un lugar con recursos naturales, con pitaya, hay una fruta que mencionan los quinos, los cacomites. Los cacomites son cebollitas, la que le llaman cebollines, que se dan en el campo también, y también aquí forma parte del alimento de los nativos, los cacomites, yo le llamo cebollines. Egip es el nombre en quiligua, que quiere decir cebollín. Bueno, mencionaba ahorita que Ivo tenía características interesantes, un hombre muy alto y pacífico, que tenía fama de comedor, de muy comedor. Y pues claro, también lo mencioné, es uno de los aliados leales a los misioneros. Él precisamente tiene tres nombres. El nombre original, cuando llegan los españoles, era Ivo o Ivo. Pero cuando llega Guzmán y el capitán Blas Guzmán, que venía en la expedición de Quino y de Isidro de Antillón, él le da el nombre, el 9 de octubre de 1683, le nombra a este jefe indígena como Dionisio, en honor al santoral de ese día. Entonces, Dionisio es el segundo nombre, ya un nombre castellano, de Ivo, Dionisio. ¿Por qué era el día de San Dionisio? Porque fue exactamente el día santoral de San Dionisio. Y también le llaman San Dionisio al lugar donde ellos llegan, que es un estuario, el estuario que está ahí en la parte de Loreto. Vamos a la siguiente. Y además inmediatamente bautizaban y cambiaban nombres y bautizaban sí, a los así es. jefes, a los adultos y a los niños, ¿no? Les ponían los nombres españoles. Que es una de las cosas que como vemos también, como lo menciona ahí en el texto, también estos personajes bautizan a los indígenas con nombres castellanos. Precisamente a Ivo o Ivo le bautizan dos de sus hijos. A uno le ponen Manuel Bernardo Ivo. Bueno, ese es el tercer nombre de Ivo. Ajá. Manuel Bernardo. Sí, es el tercer nombre. Bueno, más bien es el nombre que le da a uno de sus hijos. Ok. Aunque uno tenía la edad para bautizar, entonces le pone Manuel Bernardo Ivo, conservando también el nombre que también tiene el papá, Bernardo Ivo, también se llega a conocer, el tercer nombre de Ivo. Entonces, pues el personaje era como antes vestían semidesnudos, así andaban, pues las condiciones del tiempo, geográficas, les permitían andar así semidesnudos. Y él, cuando llega Juan María Salvatierra, lleva en 1697,
pues le llama la atención este personaje. Ya era un aliado, ya era conocido para él, ya tenía referencias de que era un aliado importante del mismo Quino, le había referido. Y este Salvatierra ya viene con un vocabulario que ya había estudiado, que le proporciona seguramente Quino, o el padre Matías Goñi, le proporciona a Salvatierra y viene hablando con ellos, pero ya con un documento en su lengua. Y así es como se empieza a comunicar con Ivo, y a un personaje también que ya conocía a los misioneros. Y ahí pues llega en blandito, entonces Ivo le ayuda a hacer la misión, le ayuda a pacificar las rebeliones en contra de estos misioneros. Y ya cuando llega Salvatierra, encuentra a Ivo enfermo, tenía cáncer cáncer de piel, dices. en su cuerpo. ¿Habría sido algo común de los indígenas o habría sido una enfermedad contraída? Pues acordemos que pues, el sol también es cancerígeno, y ellos no vestían, entonces seguramente su piel fue afectada por tanto sol, hasta su mismo nombre, sol, ¿verdad? Sí. Oye, una pregunta, Armando. Cuando llegan ellos y llega la segunda expedición, ya llega Salvatierra, también, bueno, primero Quino, luego Salvatierra, ¿siguen llegando, haciendo todo el recorrido desde La Paz, o ya llegan por mar acá para la parte, ese pueblo pequeño que todavía existe bonito, que se conoce como San Bruno o algo así, donde anduvimos, Javier? ¿Podían llegar ahí por mar? ¿O cómo llegaban? ¿Tendrían que recorrer toda la península para llegar? ¿Ya sabían que era península o todavía creían que era una isla? Sí, ya se sabía. De hecho, a Quino le corresponde comprobar por tierra que era península, pero ya se conocía desde 1569 por la expedición de Ulloa, Francisco de Ulloa. Ya se había comentado mucho antes que era una península, porque Ulloa llegó hasta el río Colorado y comprobó. Sin embargo, todavía más de un siglo después, 2 siglos después, se seguía haciendo mapas como si fuera isla. Entonces, por eso es muy interesante la península. Sí. Pero se conoce que fue península desde que llegó Ulloa, 1568. Pero ya podían entrar, por ejemplo, a rumbo por el lado del Golfo, por ejemplo. Pero aquí no le corresponde hacerlo por tierra. Okay. Oye, quiero mencionar y queremos agradecerle, yo en lo particular quiero agradecer muchísimo a Juan Gonzalo Moreno, Mochomo, quien es presidente fundador del Movimiento Indio Americano México Asociación Civil y también presidente de la comunidad Cucapá el Mayor, que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Gonzalo, te agradecemos mucho que estés con nosotros, qué bueno que estás aquí. Escuchando el programa. Sí, trabajó también como jefe en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el INEGI, y bueno, ya es licenciado en Derecho en el Grupo Educativo 16 de septiembre. Muchísimas gracias. Nos hace un comentario, dice que ellos, los Cucapá, de acuerdo a información que ellos mismos han investigado en Yuma, han encontrado que la presencia de los Cucapá se remonta a unos 10,000 años en la zona del río Colorado. Queremos agradecerte mucho esta aportación, Juan Gonzalo, y ojalá tengamos la oportunidad en algún momento de tener una entrevista ya aquí también en vivo contigo, porque nos gustaría mucho que nos dieras parte de la historia que tú tengas de tus ancestros sobre los Cucapá, esa valientísima etnia que está humana, que está constantemente bajo presión por el tema de su actividad de pesca, la invasión de sus tierras, ¿sí? Y este gran proyecto que también quieren imponerle ahí a los Cucapá, que es conocido como los tres mares, el cual vamos a platicar el próximo miércoles. Pero ojalá te puedas incorporar, Juan Gonzalo, si nos estás escuchando todavía, que podamos tener la oportunidad de tenerte aquí también en el programa, aunque sea pues, con tus comentarios, ¿no? Con tus comentarios en lo que amamos una entrevista contigo. Me voy a dar de amigo contigo, estoy viendo que somos amigos, así que te voy a mandar una invitación para ponernos de acuerdo.
Adelante, Arnulfo, perdón. Fíjate que tengo algunos problemas con el sonido, apenas escucho, por eso a veces soy muy atento. A algunas cosas se me escapa porque apenas escucho. Es que luego Javier habla muy bajito. No sé, ya le subí el volumen a mi computadora y no está aquí. Entonces, adelante, Arnulfo. Sí. Ok, te retomo tu por favor. presentación, ¿eh? Aquí. Esto fue el último que vimos. Y creo que ya sigue el personaje, el segundo personaje, como ya lo comenté, pues el significado de él. Y más o menos, él se dice que nació en Nejí, en un lugar que se llama La Ciénega, que está más o menos 20 kilómetros de Nejí, al sureste. Otros dicen que no creo yo, y no es muy real eso, que es nativo de San José de la Zorra, otra comunidad también de origen cumiá, que está muy cercano aquí a Ensenada, alrededor de Valle de Guadalupe, y que también se habla y se habla muy bien ahí, está fuerte el idioma de los cumiá en San José de la Zorra, pero es más probable que sea de Nejí, de la Ciénaga, que es donde se conoce mejor ¿Esta foto que tienes ahí es él? ¿Es Jadmir? No pertenece a Jañil, pero es más o menos así era. Así sería, ¿no? En aquel tiempo, cuando Rojo lo conoce aquí en Ensenada, más o menos lo describe como ese personaje. Que ese personaje viene siendo un cucapá que todos los humanos vestían muy parecido. Pero más o menos así conoció Rojo a Jañil. Por cierto, le pregunta, hacía frío, le decía que si no tenía frío, le pregunta Rojo, y dice, ¿tú tienes frío en tu cara? Pues sí, la piel es igual. Se acostumbra. Esa fue la respuesta que le da. La hemos hecho muy delicadita. Pues ya ese Rojo que ya no sigo preguntándole más porque era obvio, ¿no? Y bueno, Jañil, muy longevo, dice que llegó hasta 90 años de edad, de los cuales 70 al menos estuvo al mando de su tribu. Y las rancheras importantes fueron Nejí, donde él nació, Campo, que está en la parte de Estados Unidos, El Descanso, San Miguel, Tecate, Ensenada, Guadalupe y Sierra de Juárez. A ver si en la siguiente vemos ahí algunos de esos lugares. Ubicando los años en que vivió, sería más o menos entre 1780 y 1870, algo así. Él vivió entre 1870, ahí menciono la fecha, hasta 1000, sí. No, en la siguiente creo que viene okay. Más abajo. Más adelante viene la fecha. Ok, lo dejamos para más adelante. Sí, ahí está Junta de Nejí, que es la comunidad donde él, por ahí nació Jañil. Y claro que de esos lugares hay muchos sitios arqueológicos con huellas de los mismos Kumiai. Como abajo, ahí se ve el área metálica de Ensenada. Ese es el camino de la Petra. Sí, es ahí un área metálica que se juntó con la obra ahí de la carretera, del camino. Sí, ya lo desaparecieron. El camino de la Petra era un campamento Kumiai cuando llegaban aquí a la costa de Ensenada. Ahí estaba, ahí había bellota. Llegaban a comer bellotas. Hay bellota y hay bellota y hay islaya y hay sauco. Son semillas que molían en esas ahí rocas. los molían en esas piedras y se iban formando esos alrededor de Ensenada. Son áreas Kumiai. Sí. Y está la pintura de arriba, que se llama El Diablito, que es un sitio astronómico, está en Vallecitos, en la área rumorosa, también sitio Kumiai. Y la Sierra de Juárez, en la Laguna de Janzo, otro sitio donde hay muchos Punta Banda. Punta Banda, la cueva de abajo es de Punta Banda. Ahí nos hemos subido. De la cueva más grande que hay en Punta Banda, un área, por cierto, en peligro. Sí. En peligro de ser depredada. En peligro de que se convierta en un campo de golf, tremenda babosada, Arnulfo. Pues ahí se alcanzan a ver algunas de las balizas del campo de golf que se quiso imponer. Esa foto es de hace algunos años. La tomé desde adentro de una cueva. Pero ahí se alcanzan a ver las balizas
de los hoyos de ese campo. Ahí está reactivado el proyecto, proyecto. Arnulfo, ya lo reactivaron porque lo anunciaron de que ya ahora sí van a venir Creo que está reactivado, ¿verdad? Lo están reactivando últimamente, pero esos son los, eso indica los hoyos en área natural que más o menos se conservó, al menos en ese tiempo, en forma natural, pero pues ahí había un proyecto, o hay proyectos de varias construcciones, entonces es un sitio el más importante de comida que hay alrededor de Ensenada. Y todo está en el territorio donde andaba Jadnil. Todos esos son sitios donde Jadnil comandaba. O sea que cada vez que caminamos por ahí por Punta Banda vamos pisando sobre terreno que pisó Jadnil. Y en esa cueva quiero que sepas que yo tengo una fotografía de un apache reciente, un quiligua, digo no un quiligua, un chiricahua, que lo llevé ahí y le tomé su foto. Que lleva por nombre español cristiano Javier Cruz, pero es un apache. Oye, Arnulfo, este diablito que nosotros conocemos como el diablito, ¿en dónde está y qué era para ellos? Para nosotros es, la figura es la pintura del diablito, pero ¿qué era para ellos? Pero el diablito. Sí. Es un sitio astronómico que indica el solsticio de invierno, que aparece por ahí en la cabeza, en los ojos, aproximadamente de la cabeza del diablito. Llega una luz que entra muy temprano, el día 21 de diciembre, y anuncia el equinoccio de invierno. Esa es una figura astronómica que se le ha dado esa importancia. Ajá. Y ese diablito tiene, pues, 28 centímetros de tamaño, incluyendo los tocados de arriba que parecen cuernos. Sí, pero eso que parecen cuernos es en realidad... Es el tocado tradicional de los grupos. Y eso está muy repetido en las figuras monumentales del sur de la península. Ok. Entonces, para que sepamos la próxima vez que veamos esta imagen, que no son los cuernos de un diablo, que es el tocado de un indígena. Es el tocado, así es. Sí, el tocado varía. Y esta cueva donde está el diablito está ubicada, que será unos 45 kilómetros al este de la ciudad de Tecate, aquí en Baja California, más o menos, ¿no? Sí, más o menos, sí. Está en la Rumorosa, exactamente. Es un sitio con muchas pinturas, que representan, muchas de ellas representan las costumbres. Probablemente, esta dice que es el equinoccio, pero esa figura en algunas partes del sur de la península tiene que ver con los rituales mortuarios, con ceremonias mortuarias, al menos en algunas. Oye, en todas estas partes que las representaste con las fotografías, donde incluyes Punta Banda y todo eso, te habla de un territorio bastante extenso, donde, vamos a decir, gobernaba Jadnil, como jefe, sí, de las comunidades. Así es. Entendiéndolo con los nombres que tienen hoy, como los conocemos hoy, ¿de dónde a dónde era? ¿Qué tantos lugares son los que tenía presencia Jadnil como jefe de su comunidad? Pues se desplazaban comúnmente a lo largo del año entre Nejic y claro, los puntos intermedios y la Ensenada. Esos eran lugares tradicionales. Y aquí en Ensenada hay muchos concheros donde ellos usaban por miles de años. Existen restos de las actividades que llevan a cabo, sobre todo alimentación. De hecho, esa cueva porque son basureros. ¿no? Sí. Esa cueva que tú pusiste aquí, la voy a regresar para que la gente se dé una idea. En la cueva esa, al final pongo una fotografía donde se alcanza a ver un cochero. Ok, al final. De otra fotografía. De una buena es para la gente que nos está escuchando, Arnulfo, y que no es de aquí, que no conoce qué significa un conchero, si quieres decir que es un conchero. El conchero es un sitio donde llegaban los indígenas, establecían un campamento y ahí se alimentaban. Entonces, los restos de las conchas o de los huesos de los animales que consumían de la costa, ahí fueron quedando. Entonces, forman depósitos de conchas, porque lo que más abunda son conchas y lo que se conserva son las conchas de los animales. Entonces por eso se llama conchero. Pero hay conchas de abulón, de almeja, de mejillón, huesos de nutria, de peces, etcétera, de todo lo que ellos consumían en esas zonas marinas, porque son zonas muy ricas.
y en aquel tiempo eran zonas riquísimas, ¿no? Entonces, el alimento tenían inmediatamente ahí en la costa, no tenía que desplazarse mucho hacia dentro del mar, porque tenían en la orilla todo el alimento que ocupaban. Y Jazmín visitaba esto cada invierno, cuando las condiciones de allá de la sierra son difíciles, porque cae mucha nieve. Entonces, y hay que mencionar se regresa cuando hay piñón, en verano se regresan. Y hay que mencionar que los famosos concheros son importantes para la arqueología estatal, en virtud de que no nada más estaban estos residuos de los alimentos que consumían las comunidades yumanas de la región, sino que también pues hay cerámica, hay lítica, hay diferentes vestigios de los instrumentos, de las herramientas que utilizaban y los utensilios que utilizaban estos grupos precisamente pues para sobrevivir en esta región de lo que hoy conocemos como México. Ok, adelante, sigue. Sí, son fuentes muy importantes de mucha información de los grupos que habitaban su lugar. Muchísimo. Sí. Y todavía muchos se tienen que estudiar porque son desconocidos la mayoría de ellos. Muchos de ellos ya se depredaron con construcciones y se acabó la oportunidad de estudiarlos. Últimamente se ha dado mucha información en los concheros que están alrededor de Sempra, porque ahí se ha explorado el lugar y se ha rescatado algo de los instrumentos que ellos usaban, de los concheros y se ha dado mucha información. Ha encontrado algunos entierros. Incluso hay un antropólogo boliviano que estuvo trabajando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Baja California y que encontró precisamente en Energía Costa Azul, en el paraje que hoy ocupa Energía Costa Azul, que lo podemos conocer también como La Jovita, toda esa zona, encontró vestigios de un importantísimo centro también astronómico y religioso de estas comunidades yumanas y que lo expuso, lo presentó y eso provocó, fíjate, estamos hablando del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, representó su expulsión prácticamente del país por estar dando a conocer estos importantísimos vestigios que existían ahí, que requerían de inversión federal en Lina para ampliar todavía las posibilidades de encontrar este gran centro astronómico de los humanos en esa región. Y bueno, la respuesta fue, ¿sabes qué? ¿Trabajabas en el INA? Ahí te ves. Qué pena para que se instalara finalmente ahí, pues todo lo que sabemos ahora, que es este centro energético de Costa Azul, de Iberdrola, Comisión Federal de Electricidad, de Zetagas, en fin, cosas para que, bueno, los grandes negocios de siempre. Además, esa zona donde se está siempre, se llama Hatay, es un lugar que, según los pescadores, es el lugar más rico en especies marinas entre Tijuana y Ensenada. Ahí se dan abundantes especies como... Ahí he conocido los cholos más grandes y abulones más grandes que yo tengo memoria. Así es. Hatay, mucho antes de que se establecieran estas... No por nada, ahí en esa zona de Hatay, en los terrenos que ocupa actualmente Sempra Energy, encontraron uno de los entierros más importantes. Encontraron, tú lo recordarás, Arnulfo, tú debes de saber también de eso algún día, platicaremos más a detalle sobre eso. Se encontraron también objetos muy importantes de personajes importantes que vivieron precisamente hace algunos cientos de años en esa región. Y bueno, se perdieron. Sí, hay varios entierros. El primero que se encontró fue la que llamaron la mujer de Hatay, hace algunos años. Pero es un lugar muy rico, sí, lo conocí mucho antes de que, cuando era virgen, nada más había un campo pesquero ahí. Lo conocí hace poco más de 50 años. Así es. Pero ¿qué podemos esperar de gobernantes de California que expresan que los concheros, por ejemplo, pues eran los basureros de los indios? ¿Te acuerdas? Así es. Ese gobernante del Partido de Acción Nacional, que se refirió precisamente porque le decían, bueno, ¿y por qué está usted apoyando el proyecto de Sempra Energy? Y como había antropólogos que estaban haciendo y arqueólogos que estaban haciendo investigaciones muy interesantes
en esa región, que tú recordarás que también durante mucho tiempo padecimos a una funcionaria. Osvaldo Cuadra era uno de los arqueólogos que estaba haciendo estudios importantes ahí en la zona. Bueno, había precisamente una delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia que estuvo aquí como cacique durante muchos años, ¿sí? Y impidió que este tipo de proyectos prosperaran y avanzaran en un Instituto Nacional de Antropología para el cual, centralizado, no hay nada de regiones arqueológicas mexicanas que no sea en el centro y en el sur del país. Qué pena, qué pena. Sí. En fin, ahí está. Perdón, sí, la arqueología del desierto fue desconocida por mucho tiempo. Inclusive se le dio más valor a la arqueología monumental, como es la mesoamericana. Pero la arqueología del desierto tiene tanto como como aquellas de riqueza, ¿no? O más, porque hay muchos vestigios que se están apenas estudiando. Muchos lugares, como lo mencionaba, acá lo destruyeron, pero todavía hay muchos conciertos a lo largo de toda la península. Y son lugares que son bibliotecas ahí de conocimiento, hay que estudiarlo. Todos estos pueblos que los náhuatl y los habitantes de Mesoamérica en el centro llamaban los chichimecas, eran los hombres perro, ¿sí? Pues al final de cuentas de ahí venían todos estos grupos, de estas grandes civilizaciones que estarán ya en lo que hoy conocemos como Mesoamérica, pues de ahí llegaron, ahí vinieron, por ahí caminaron en los desiertos y en los semidesiertos del norte del país, viniendo todos, pues, evidentemente, del norte, lo que hoy conocemos como Estados Unidos y Canadá. En fin. A ver, Arnulfo, volviendo al personaje, a Jatmil, Perro Negro, y que, bueno, pues tenía un liderazgo muy consolidado. Así es. Porque venía, según nos comentas, no solamente de él, sino que como de herencia del clan, ¿verdad? De Jatmil. Y eso significa que si le sumas la longevidad a él, el tiempo que gobernó y que el mando como jefe de su comunidad, pues se prolonga mucho tiempo, a mí me surgen estas inquietudes. ¿Por qué, mientras que algunos indígenas de otras etnias y humanas se rebelaban y enfrentaban a los españoles, por qué Jatmil, como lo hiciera Ivo en el sur, se alían con ellos? ¿Por qué establecen esa alianza? Y esa alianza los lleva incluso, no nada más a dar discursos de no enfrentar, de llevar las cosas en paz con los invasores, sino de combatir a las otras etnias, de enfrentarlas con las armas, poniéndose del lado de los españoles. ¿Por qué lo hicieron? Y luego después, ¿por qué se da esto que nos comentabas al inicio del programa? También finalmente una rebelión de Jatmil contra españoles. ¿Qué pasó? Aquí lo dices, ¿no? Aquí lo dices. Sí, como le mencioné, Jatmil, por su padre, sus abuelos, le decían que tarde o temprano se iban a quedar con estas tierras, entonces que mejor se aliaran con ellos, que les ayudaran. Esa fue la razón, pero Jatmil por mucho tiempo apoyó, inclusive contra los mismos grupos indígenas nativos, luchó para apoyar el establecimiento misional. Y ahí se ve, él combatió también junto con Macedonio, un soldado de la misión, a los mismos Paipai, Cucapay, Quiliguas, donde dice que mató a mucha gente. ¿Por qué? Porque, o sea, su papá le decía, en un futuro se van a quedar con las tierras, de todos modos hay que quedar bien con ellos. Pero si él está viendo que se levantan los indios Paipai, Cucapá, Quiliguas, ¿qué circunstancias, si es que se conocen, inmediatas, concretas, había, más allá del futuro que estaría en manos de los españoles, en el presente? ¿Qué situación había que lo llevara a combatir a gente de pues que son de otros grupos, pero pues son sus vecinos, son su gente, es gente de ellos también, de la península, ¿no? Así es, sí, combatieron los mismos indígenas que causaron muchas bajas, precisamente apoyando al establecimiento misional, pero empezaron los malos tratos, sobre todo la orden dominica no trató bien a los indígenas. Fue una orden
que se portó muy mal con los indígenas nativos, y ahí fue donde Jañín se inconforma porque le empiezan a castigar a su gente, a castigarlo con latigazos, a tratarlos mal. Entonces él entiende eso y se rebela, y entonces es cuando termina la época misión, porque destruyen la misión de acá del Descanso, de Guadalupe, y finalmente la de Santa Catarina, y ahí se acaba la etapa misional. Con esos levantamientos, precisamente levantamientos que llevaron a cabo el mismo Jañil, pero en la parte de acá de Catarina, los quiliguas y los pai pai fueron claves para rebelarse contra estos misioneros y acabar con la misión. Y ahí quedaron, ahí las misiones finalmente, como eran construidas de adobe, pues finalmente no hay ninguna en pie, y ahí acaba la misión. ¿Sería correcto o equivocado decir que Ivo y luego Jañil fueron aliados de otros misioneros como los jesuitas, pero que se rebelaron ya cuando llegan los dominicos, en el caso de Jañil? Inclusive Jañil, sí, se revela, pero inclusive Jañil todavía al final de sus días ayuda, colabora con las autoridades, ya con las autoridades bien establecidas, no misionales, ayuda para dar con algunos, con algunos que habían cometido delitos. Y él todavía se le menciona en 1890, 1870. Todavía por ahí una cita de un periódico que por ahí lo debo tener, donde él colabora todavía con la autoridad para detener a una persona que había cometido delitos. Si vemos la siguiente, verán, creo que ahí está. Después de esta. Sí, después de esta. Ok, la familia. La familia lo mencionaba cuando llega Clemente Rojo en noviembre a Ensenada, viene de un naufragio, llega a visitar a la familia de Ensenada, a Francisco Javier Gastelum y sus 4 hijas y su esposa, y ahí le presenta la esposa de Francisco Gastelum, le presenta a la familia Jañil, y de él le pregunta a ver quiénes son. Dice, traía 10 hijos, aparte de la gente que traía de su grupo de allá de Nejir, vienen sus 10 hijos, y su esposa se llamaba Telja, que significa luna, y venían 4 mujeres y 6 varones. De ellos, pues Jañil era el cabecilla, pero sus mujeres se llamaron Huitapach, que es flor de luna, flor de tuna. Y luego Huizapach, ahí no alcanza a ver. Minhash. Minhash. Es Huizapach, Minhash, que es estrella bonita. Y luego viene otro nombre, Ilhamal Cuatay, que es ardilla grande. Ardilla es Ilhamal y Cuatay es grande en Comiay. Y luego dice Quirna Minhash, que es liebre bonita. Sus hijos, a ver, todos los idiomas humanos son un poquito difíciles, sobre todo Quiligua, a veces está más tranquilo. Y sus hijos, Cuatay, que es venado grande, Helhau Mehan, es conejo bueno, Pocuaj Ñurán, es gavilán pinto, Lare Cuicuerdes, ahora vieja, Mecay Cuilhich, ratón malo, y Nemé Miliyay, que es gato feo. Como ven, no les ponían de acuerdo a lo que veían en ese momento, ¿no? Gato feo. Sí, a las circunstancias del momento, ¿no? Nemé Miliyay. Oye, interesante este dato que se recogió en noviembre de 1848. Y ese precisamente se rescata en este documento que publicamos en el 2000, Carlos Cano y yo, un documento que trabajamos de los originales de este Clemente Rojo, y da muchísima información de Baja California, como 2 siglos aquí, incluye ¿Cómo se llama el libro completo, el nombre completo? Se llama Apuntes históricos de la frontera de la Baja California por Manuel Clemente Rojo, con introducción de Carlos Cano y mías.
Ok. Es interesantísimo, poco conocido este documento, pero da muchísima información de 200 años al menos, porque Rojo conoce a los últimos misioneros, platica con ellos, los dibuja, conoce al último jefe indígena en Ensenada con su familia y da muchísima información de toda esta gente. Entrevista a muchos ex soldados de la misión, a personajes de aquel tiempo de Ensenada. Y este documento pues se rescató porque estuvo perdido 100 años por ahí en unas cajas y se publicó. Es el documento más que sirvió de base para otras publicaciones de Rojo, pero este es el más importante. Entonces da muchísima información desconocida hasta entonces, entre ellas lo que le menciono de Jañil, porque Jañil le llamó mucho la atención a Rojo y lo entrevista, platica con él, pero entrevista también a ex soldados de la misión, al primer habitante de Ensenada y su esposa, a sus hijas. Entonces Pues hay que conseguir ese libro. es un gran Oye, documento. Arnulfo, se me ocurre... Tiene que reeditarse, definitivamente. Ok, se me ocurre pensar que entonces es el grupo de Jañil, Sí. uno de los grupos de Jañil, quien se une con el héroe Melendres para enfrentar a Walker en la invasión filibustera, esta sí filibustera, de los estadounidenses. No menciona, es probable que haya sido, porque es de la época. Es probable. Así es. Pero no se menciona al jefe, probablemente por la lejanía, porque la mayor parte del tiempo Jañil se elevaba en Ejí, que está muy al norte del área que combatió Melendres. Pero seguramente Nejí es Tecate, ¿verdad? Sí formó el equipo de Melendres. Pero Melendres se basó mucho en, sobre todo en Quiligua, que los Quiliguas siempre han sido tremendos. Bravísimos. Y los Pai Pai. Y los Pai Pai. Guerreros por naturaleza. Puntas de Nejí es Tecate, ¿verdad? Todavía, es Tecate, sí. En la parte de Tecate. Oye, y aprovecho porque Juan Gonzalo de nueva cuenta nos hace un comentario muy interesante. No sé si tú sepas también. Dice que mi abuela contaba de una guerra entre los Cucapá y los Quiliguas por territorio. ¿Tú sabes de eso? Bueno, siempre los límites geográficos por cuestiones de alimento, de estrategia, siempre han tenido conflictos. Pero Quiligua, no está muy documentado eso, pero cuando hacían sus reuniones, le llamaban Lloro Grande, era la fiesta más grande que hacían los nativos, invitaban a la gente de Cucapá y todos los grupos y se unían en algún lugar. En los últimos Lloro Grande que se registró, pero lo registró en este libro, lo registró Clemente Rojo. En 1866, en agosto, hay un Lloro Grande y describe claramente que había más de 2,000 indígenas reunidos en ese Lloro Grande. Y Lloro Grande era donde se llamaba a los muertos que había habido en determinado tiempo, después del último lloro hasta el reciente, se juntaban los indígenas y entonces conmemoraban, llamaban a los que habían muerto ya, y les decían, vengan aquí, ¿qué pasó? En su lengua, y lo escribe en su lengua, en Pai Pai, lo escribe el Rojo, vengan, aquí estamos, ¿qué se les olvidó? ¿Qué se les quedó? Para que ya se vayan y... que estén en paz. No quieren saber nada de los muertos. Esa reunión de era para despedirse de ellos completamente y no saber nada. No volver a hablar de ellos. ¿Eso todavía existe, Arnulfo? Sí. Porque, bueno, sabemos que cuando un yumano muere, ya no lo vuelven a mencionar, pero que sí hay una ceremonia posterior al paso de determinada cantidad de años. ¿Todavía existe esta es una de las ceremonias, precisamente se llama Lloro Grande, pero hay otras que se pueden describir, que tienen que ver. Y yo les dije el otro día que en las pinturas rupestres hay esas ceremonias. Donde llama, en 2 cosas al menos, están unas tortugas jalando a los muertos, se los llevan. La tortuga era un animal mítico que ayudaba al brujo, al chamán o chamanes, para que le llamara y se los llevara. Era un colaborador para llevarse los muertos o traerlos. Tráiganlos para que digan qué está pasando aquí, que se los olvidó, y luego se los llevan.
Y ¿Qué en la pendiente pintura dejaron, no? en la pintura rupestre, en 2 cuevas hay esa ceremonia que está escrita en esquilibo, esa ceremonia. Por eso yo le digo, No, la pintura rupestre tiene, algunas de las cuevas son mortuarias y tienen que ver con esa ceremonia de llamar a los muertos y llevar esas figuras así. Son chamanes que están llamando a los muertos, están colaborando. Y las tortugas los traen y se los llevan. Hay 2 cuevas bien claritas que viene esa ceremonia que está escrita. Entonces, pero eso es lo que yo he estado investigando por unos años y que algún día voy a escribir sobre eso. Pero sí tiene que ver, al menos localizo 2 cuevas. Una es unas tortugas, ahorita me acuerdo, pero la otra es la cueva de las flechas, la más conocida. Sí, cómo Ahí no. está bien En el cañón de descrita San esa Borja. ceremonia. En el cañón de Ahí San está Borja. escrita la tortuga y los chamanes llamando a los muertos y llevándoselos. En la Sierra de San Francisco. Sí, En el mero, esa es la mero explicación. centro de la península de Baja California. Por eso digo que esas pinturas probablemente las hicieron quilibos, no es una parte. Los quilibos se desprendió una parte al sur. Qué bueno que recalcas que esas figuras que están así, Sí, con sus brazos arriba, son chamanes, no son con auxilio de las extraterrestres. tortugas están llamando a los muertos y se están llevando. Y el lloro grande tiene que ver algo de eso también. El lloro grande, el Día de Muertos. Sí, Juan Gonzalo, te vamos a invitar lo más rápidamente posible para que nos platiques también allá de... Sí, si quieres lo platicamos ya con detalle, con fotografías, con cómo hice la ceremonia quiligua y lo vamos escribiendo una por una. Sí, lo hacemos un día. Claro, me parece específicamente, porque hay discusión de quién pintó ese mural. Pues hay una explicación muy interesante, más cercana Oye, vamos haciéndolo, si no en la próxima, cuando tú te sientas ya sí, lo vemos, claro que sí, a lo mejor y hacemos un recorrido de la pintura y tú nos vas diciendo lo que han identificado. A lo mejor la próxima lo detallamos más. Sí, y no nada más esa pintura, otras más que son emblemáticas y de las cuales pues hay muy poca información para el resto de la población, porque quienes conocemos esas pinturas y esos lugares, mi estimado Arnulfo, y esas culturas, la verdad, queda uno así, empequeñecido ante la grandeza de esta civilización. Son muy chiquitas las pinturas de Cataviña, pero nos gustaría mucho conocer sus significados y platicar de ellos porque vamos a tener visitas y los queremos llevar ahí. Bueno. No queremos ir cargando con el costal de la ignorancia, a ver si podemos decirles algo más. Algo más de la cultura tenía su lenguaje y está en las pinturas y en los grabados. Ahí está. Y un día vamos a platicar sobre los juegos indígenas que están también en pintura. Perfecto. Un día vamos a hacerlo, porque ya los tengo localizados, ¿eh? Y al menos tengo 2 juegos, Piap y juego de pelota. 2 por lo menos grabados. Juego de pelota como ya por ahí los tengo identificados. ¿Sí? Ok, la familia entonces ya. Esta es la familia, nada más una pregunta. Esta es la familia, y bueno, en la parte final es que la muerte más o menos ocurre a los 90 años y se dice que probablemente fue en Ejido. Y debe estar muy cercano al 3 de marzo de 1870, en donde en el periódico San Diego Union, la última nota que se sabe de Jañil, dice que se publicó en el San Diego Union, dice que el 3 de marzo se publicó en 1870, en donde se resalta la ayuda que dio a las autoridades para capturar a unas personas que asolaban la frontera. O sea, todos en sus últimos años colaboró con los mestizos. Entonces fue un personaje interesante, no se sabe exactamente cuándo murió, pero es muy próximo a esa fecha. Ya era una persona muy longeva, ya no dice que se la llevaba ya en Ejido, ya no hacía los viajes para colectar a la costa, al menos no se conoce eso, pero ya estaba ya muy anciano y seguramente por ahí en ese tiempo murió. Bueno. Y creo que termino con una fotografía interesante, precisamente tomada la tomé del interior de una de las cuevas que da frente a la punta, a la baliza, donde está el faro. Y abajo, si ven, es eso blanco que se mira en la parte baja, son conchas. Sí. Entonces era una cueva llena de conchas, e inclusive no estudiadas. Sí, la conocemos esa. Son conchas. Esa está interesante. Y esas balizas que ven ustedes ahí, blancas, son los hoyos que originalmente se iban a
sí, para el juego. Sí. Oye, Arnulfo, bueno, dices que murió alrededor de 1870, por ahí, ¿no? Así es la última cita que se suele hacer él, probablemente por los Y murió. que vivió 90 años, eso quiere decir que debe haber nacido por alrededor de 1780. Sí, le mencioné ahí la fecha en que nació, Ok. aproximadamente. Lo menciono por lo siguiente. Este hombre que estuvo apoyando a los misioneros y que combatió a Paipay, Cucapá y Quiliguas, después cuando él encabeza una rebelión por los malos tratos de los dominicos que Sí. azotaban a latigazos, maltrataban a su pueblo, al pueblo de Jañil, pues ya tenía alrededor de 60 años entonces, porque es en 1840 cuando se da esta rebelión contra el padre Félix Caballero en la misión, atacando la misión de Guadalupe. Era un hombre ya de 60 años entonces, Arnulfo, 1840. ¿Sí? Sí, pero tenía todo el poder, el mando, y también cuando atacan... Nada más mencionar las edades, ¿no? Lo longevo y fuerte para estar haciendo... Sí, era un tipo muy fuerte, un tipo alto, muy fuerte, sí. Y la otra cosa que te quería preguntar, que te quiero preguntar es, bueno, nos diste datos de cómo Ivo le puso nombre a sus hijos, pero luego fueron bautizados por los religiosos católicos y como a él mismo, a Ivo, le cambiaron el nombre. ¿No fue el caso de Jañil? El Jañil no, que yo porque sepa, no. nos diste a conocer los nombres de sus 10 hijos y nos diste a conocer nombres de sus hijos con el nombre indígena. Pero en ese caso no hubo conversión y les dieran otro nombre y los bautizaran. No, es probable que ya la misión ya estaba muy desmerecida, ya eran dominicos, ya no imponía respeto como los jesuitas, entonces pues no lo permitieron y ahí también era otra cultura, otra forma de ver a los nativos. Y ese fue el acabose de la misión precisamente acá. Los dominicos no se portaron bien con los nativos. Por eso las rebeliones, por eso la destrucción de al menos 3 misiones acá, el abandono de varias de ellas y la destrucción de la misión de Guadalupe y la Santa Catarina, que fue la última. Ahí en 1840 ahí se acabó. Sí. Y ahí ya los indígenas conservaron, volvieron a sus lugares y conservaron su cultura, y gracias a eso tenemos todavía lengua y cultura de todos estos grupos étnicos, sí. Gracias a esa rebelión. Si no, no hubiera, yo creo que no estuviera contando esto. Así es, pero también hay que citar esto que también está plasmado en documentos oficiales. Esta rebelión de los pericúes en el año de 1734, estimado Arnulfo. Así ¿sí? Es. Incluso poquito después de Ivo, como tú lo estás mencionando, ¿sí? Sí. Que ahí sí asesinaron, ahí sí mataron al jesuita Lorenzo, fíjate, jesuita Lorenzo Carranco, muerto por los pericúes en la misión de Santiago de los Coras de Añiñi, el 1 de octubre de 1734. Sobre esto quiero aprovechar, en realidad entonces, Ivo en realidad fue un colaborador y no un rebelde. En el caso de Jañil, sí, fue un colaborador y que se rebeló, pero terminó finalmente trabajando con las autoridades y me imagino con las mismas instituciones, entre ellas la Iglesia Católica de la sí. Zona. En el caso de Jañil es interesante cómo le ayuda hasta los padres dominicos a crear las misiones del Descanso y Guadalupe y termina rebelándose contra uno de los sacerdotes de Guadalupe que se esconde. El padre Caballero esconde bajo las faldas de una prima de Jañil. De una de sus primas. Le salva la vida. Hay que ver que cómo les paga este sacerdote Carrillo, creo que es su apellido. Caballero, padre Caballero. Caballero, y que finalmente explota la mano de obra de los indígenas y después los azota, los golpea, los maltrata, y eso es lo que provoca finalmente el levantamiento de Jañil. Sí, yo recuerdo, por lo que me han dicho, fue un periodo de aproximadamente de levantamiento y de rebeldía de aproximadamente entre 6 y 7 años,
Arnulfo. O sea, no fue nada más así porque sí. Un fin de semana. En que incluso se llegaron a enfrentar, tengo entendido por lo que hemos conocido también, se llegaron incluso a enfrentar a fuerzas del gobierno que fueron a apaciguarlos. Sí, sí, en aquel tiempo también había otro jefe que se llamaba Necua, que viene de Nación Santo Necua, de ahí el nombre. Necua sí se sabe cuándo murió, y Necua, o Necua, también fue un aliado, pero también luchó contra los mismos quiliguas y Pai Pai y mató varios, precisamente apoyando a la misión. Es un personaje muy de interesante. aquel tiempo, también muy poderoso, pero Jañí fue, creo, un personaje más interesante en cuanto a más humano, tal vez, más, entendía a lo mejor más aquello el concepto de que te había Arnulfo, que permitir que se establecieran. ¿Existen estadísticas del número o datos más o menos precisos de cuántos levantamientos hubo en la península de los indígenas nativos, ¿sí? Pericúes, bueno, todos los que acabamos de mencionar. A lo largo de la ocupación, de la invasión española a la península? Sí, hay varios de levantamientos, los más conocidos y tal vez con mayor fuerza fueron los pericúes. Pero también aquí hubo en la misión hubo muertos, padres muertos aquí en la última misión de Santa Catarina. Hubo muertos también aquí en Guadalupe. Sí, hubo rebeliones fuertes, pero pues las históricas, las primeras son las pericúes y también terribles, ¿no? Okay. Es que esa conquista no es nada romántica. No es romántica, no. La vida esa era tremenda. Las mismas misiones de aquí eran muy pobres y le sufrían bastante. No es así como uno cree que eran ricas, no, eran gente con recursos muy limitados y en el desierto no tienen muchos recursos. Sí. Así es. Entonces, pero ahí, pues quienes levantaron las misiones finalmente fueron los indígenas. Sí. Oye, una última pregunta. Los indígenas no hubieran levantado ninguna misión. Perdóname, una última pregunta que te hace Sandra Carrillo. Muchas gracias, Sandra. Te agradecemos mucho que estés también en el programa. Dice que se sabe de que la tumba de Jañil se encuentra en los Estados Unidos. ¿Sabes tú algo? No, para empezar no sabemos cuándo murió, menos que la tumba está allá, no se conoce. Pero no creo que estén allá porque él debe haber fallecido en su tierra, que fue Nejí, alrededor de Nejí. Su tierra. Y ya estaba viejo, entonces no andaba. Ya estaba viejo, no, ya, definitivamente no creo que esté allá. No se conoce. Oye, otra pregunta. Habiendo tenido tantos descendientes, ¿existen descendientes de ellos vivos todavía? ¿El linaje? De Jañí sí existen en Nejí, hay varios descendientes, sí, y se reconoce como descendientes de Jañí. Sí, definitivamente sí la hay. Las autoridades ahí, Norma Mesa es una de ellas, y sus hermanas. Norma es descendiente de Jañí. Sí. Además son de Nejí también, y hablan la lengua. Oye, y este grupo de Jañil no tuvo contacto o no tenía también familia en la zona de Estados Unidos. Ya ves que creo que Pai Pai tienen todavía algunas raíces allá, familiares. Creo que también los Cucapá tienen bueno, familia en ambos lados de la frontera. Acordemos que las fronteras étnicas son diferentes a las políticas. Sí, claro. Por ejemplo, Kumeyaay está muy distribuido en California y en Baja California. Y la frontera es grande. Hay muchos parientes de los Kumeyaay en Estados Unidos, pero también hay Cucapá, porque la frontera Cucapá también llega hasta Somerton, California, Utah, en Arizona. Hay Cucapás allá, hay una reservación grande, hay otra en Sonora, Cucapá y en Baja California. Las fronteras étnicas son muy diferentes a las políticas. Te lo pregunté porque me puse a pensar que si existía ese lazo familiar en el grupo de Jañil, bueno, no se sabe, es una simple especulación, pero bien para mí los familiares pudieron haberlo llevado al norte de a Estados Unidos, al territorio de California Sur. Sí, lo más seguro, porque esa es pura especulación, pero ahí está abierto. También dice Sandra, dice en San José también hay descendientes de él.
¿San José, California? San José, California, Sandra, ojalá nos San puedas José de la precisar. Zorra. No, San José de la Zorra es un grupo étnico que lo mencioné, Kumiai, muy fuerte, por cierto. Es el grupo lingüístico más fuerte Kumiai que hay, donde hay más A ver si hablantes. nos puedes Kumiai. decir, Sandra, precisar si te refieres a San José de la Zorra o a San José. No creo, Ese de está la muy Zorra. arriba. San José está muy arriba. En San José de California. la Zorra, sí, son Kumiai. Y además con cultura y lengua bien establecida. Ok. Pues estimado Arnulfo, ¿algo más que quieras agregar? Muchas gracias. Para cerrar el programa, que estuvo Sí. excelente. Siempre te sacamos de tu guión, pero es muy interesante todo lo que nos cuentas. Agradezco mucho vamos haciendo preguntas. por el aguante que tenemos para de repente hacemos media hora, pero se extiende porque pues, precisa Sandra que sí es San José de la Zorra. Sí, con mucho gusto. Gracias, Sandra. Pues yo creo que por mí está bien. Si hay alguna pregunta o duda, pues lo podemos hacer en otro programa. Y me comprometo a hablar de lo que ya mencionamos, de las pinturas rupestres y la cultura, cómo está ahí representada. Está escrita, es la escritura de ellos. Los diagramas, las pinturas. Va a ser muy interesante ir viendo las pinturas y que tú nos vayas explicando la interpretación desde el punto de vista de la cultura indígena, que son los yo esto lo sigo hace más de 30 años, pero en su momento yo no entendí muchas cosas hasta que me empecé a meter en la cultura de ellos, empecé a entender algo de juegos, de mitología, de probables pinturas relacionadas con los ceremonias mortuarias, pero yo lo fui descubriendo después de muchos años, ¿no? Sí, por eso es que queremos exprimir todos esos conocimientos tuyos para que no pasemos nosotros más años en la ignorancia de los que ya pasaste tú. Sí, lo que ya lograste conocer, que interpretaciones que tengo de eso que yo no entendía al principio y ahora que lo entiendo mejor, pues ya le encuentro otra explicación. Y tiene que ver definitivamente con su cultura y su lengua, todos, muchos de ellos. Claro. De hecho, lo dejamos para la próxima. Y a ver si nos puedes agregar algo de Cataviña, de las pinturas de Cataviña. Las pinturas rupestres de Cataviña. Hay mucha información, claro que sí. Okay. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta, Arnulfo, por ayudarnos a consolidar una de las líneas editoriales más importantes de Cuatro Vientos, que es precisamente el difundir este tipo de datos, de este tipo de información que nos permite finalmente al resto de los nativos de lo que hoy conocemos como Baja California, ¿sí? Pues primero que nada, tenerle respeto a los nativos, a esos nativos que han sido, tú lo sabes, explotados, que han sido desalojados de mala forma de sus terrenos, de sus tierras ancestrales, que los tienen olvidados, nada más se acuerdan de ellos en algunas ocasiones, y en algunas ocasiones cuando hay campañas electorales, ¿sí? O que de repente, alguien pone el grito de que, bueno, pues está por terminarse, por extinguirse el idioma de una de estas comunidades que son ejemplares, que tienen una riqueza cultural que tenemos que rescatar, mi estimado Arnulfo. Tú lo sabes, a veces es en contra, con sus conflictos de tipo limítrofe y sus conflictos internos, sí, lo sabemos. Los conflictos de los Cucapá, con las limitaciones para poder pescar, y ahí van a dar a la cárcel. Los conflictos de alguna indígena con un mestizo por el límite de las tierras, ¿y quién va a dar a la cárcel? La indígena. Sí, o incluso los grandes problemas que tienen con las grandes compañías mineras, con las grandes compañías transnacionales que vienen a implementar aquí, junto con las autoridades federales, estatales y municipales, proyectos, megaproyectos para la utilidad, la generación de utilidades y el negocio en grande para estas compañías, pero también cuidado, ojo, con el tema del narcotráfico. El narcotráfico los ha penetrado también de una manera muy lamentable, muy triste, y es momento de que tengamos respeto, pero para tener ese respeto y para tener ese cuidado y esa solidaridad con estos grupos, fundamentalmente requerimos conocer su historia, sus costumbres. Por eso te agradecemos muchísimo, Arnulfo. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, un abrazo, que tengas muy bonita semana. Igual. Y nos vemos en el próximo programa con las pinturas rupestres. Va a estar padrísimo, no se lo pierdan. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Muy amables por estar con nosotros y por estar apoyándonos, mis estimados amigos de Cucapá.
Gabriel Santos, Eduardo Alcaraz, les agradecemos mucho. Compartan, por favor, si nos pueden apoyar también con compartir nuestro programa. Hasta pronto. Hasta mañana. Hasta pronto.